Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, buenos días, bien, gracias. ¿Y qué ¿Con tal? frío? Bien, gracias. ¿Con mucho? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, entonces vamos a iniciar con la temática de hoy. Yo les voy a compartir acá pantalla. En ese orden de ideas, vamos a identificar un proceso nuevo, más complejo, que identifica entonces en esa línea de jerarquía, ¿sí? Ya sabemos que hay unos procesos básicos identificados por lo sensorial y por lo perceptual. Sin embargo, estos se diferencian, ¿cierto? Un tanto la atención y de ahí en adelante otros procesos, pues con un nivel de complejidad más alto, como los procesos cognitivos superiores. ¿Listo? Estos procesos superiores eh, obviamente tienen un componente más complejo y consciente, ¿no? Sabemos que pues obviamente los niveles de activación, aspectos muy subjetivos de aprendizaje, obviamente de los circuitos que van a empezar a establecerse en relación al deporte, pues empiezan a identificarse con unas respuestas más elaboradas. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entonces con respecto a los procesos cognitivos básicos? No necesitamos tanto de esa elaboración específicamente, sino de una respuesta motora. Estos procesos cognitivos superiores sí necesitan de esa complejidad, sí necesitan de esa conciencia para de una u otra forma dar respuesta, ¿cierto? En última instancia motora. Entonces, ¿qué sería la atención? La atención es esa forma de interacción con el entorno en la que el sujeto establece ese contacto con los estímulos relevantes de la situación, ¿sí? Interactúa, no solo recibe el estímulo, ¿cierto? De una u otra forma lo lee, ¿cierto? Lo capta, lo transmite, lo lleva hasta a nivel cerebral, luego hace un paso consciente, sino que allí se realiza entonces. Puede ser una asociación, si estoy trabajando un aprendizaje nuevo, si estoy realizando de pronto aspectos de la memoria, ¿cierto? Si yo necesito de una u otra forma mirar qué tengo allá guardado en ese almacén de memoria para poder dar respuesta. Entonces miren que hay una interacción completa con respecto a esos estímulos a los que estoy expuesto en ese ambiente. ¿Listo? Tiene una perspectiva cognitiva, ¿sí? Porque necesita procesarse esa información para poder dar respuesta. ¿Mm? Tiene una perspectiva social, porque de una u otra forma atiendo a esos estímulos del medio ambiente, ¿sí? O del el campo en el que me estoy desarrollando, ¿sí? Específicamente, pues obviamente en ese ambiente deportivo. Y la respuesta que doy con referencia a esa dinámica social, ¿no? Social quiere decir como externo a este individuo, ¿listo? Y una perspectiva psicofisiológica. ¿No? ¿Qué quiere decir? Nosotros, bueno, digamos que el sistema nervioso central y periférico tienen unos componentes psicológicos y unos componentes fisiológicos. ¿Mm? De esto depende la velocidad de la información, la forma en que yo aprendo, ¿cierto? De esos estímulos del medio ambiente, ¿sí? Que me exigen un tanto de unas reservas específicas, ¿sí? Obviamente el componente nutricional, del componente a nivel circulatorio, ¿sí? Y todo esto que depende también, pues, el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central. Desde esta, desde esta perspectiva, ¿sí? Eh, Dócil nos indica tres componentes, ¿no? Un tanto diferenciadores en la medida en que actúan
frente a ese proceso cognitivo que es la atención. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá en los dibujitos, a nivel cerebral y a nivel cognitivo, existen diferentes, se le puede llamar etapas de la atención, ¿sí? Una atención básica tiene que ver con ese nivel de activación, ¿sí? Ese nivel que te indica o que predispone el cuerpo para realizar esa actividad. Muchos le identifican como ese estado de ánimo que de una u otra forma prepara el cuerpo, ¿sí? En respiración, a nivel circulatorio, a nivel incluso de disposición motora, ¿cierto? Corporal, para de una u otra forma realizar esa tarea o esa demanda motora. ¿Mm? Ese puede ser el nivel de activación. La velocidad de procesamiento de la información. De una u otra forma, cómo capto los estímulos, tanto externos como internos, para poder, obviamente, trabajar ese nivel de activación y llevar la información misma a otros niveles. Por ejemplo, la atención selectiva, ¿sí? Entonces, obviamente tengo que inhibir unos estímulos, ¿sí? Bloquearlos para que no entren a mi campo de acción, no son lo que necesito, y selecciono aquellos de ese ambiente que me sirven para poder de una u otra forma enfocar la atención. ¿Mm? Pero yo también me debo a una atención focalizada. Es decir, de todos esos estímulos no selecciono, sino que me centro en uno solo, ¿m?, para poder cumplir con esa tarea. Muchos identifican, digamos, que este ejemplo, y es cuando uno está manejando en una recta, pues tiene activado, pues bueno, obviamente su nivel de activación, su velocidad de procesamiento, o sea, está atento, digamos, que a todos los estímulos, y tiene una atención focalizada, ¿sí? Obviamente, pues en la carretera. Sin embargo, este tipo de atención y esta forma de darse, pues este procesamiento de la información, a veces genera esa fatiga mental, ¿sí? Y obviamente, por ende, si hay un cansancio, si no hay una respectiva, de pronto, predisposición del cuerpo acorde, pues ustedes han visto que se han provocado varios accidentes porque por la fatiga mental, pues se generan esos microsueños, ¿no? Estar expuesto al mismo estímulo durante mucho, mucho tiempo. Y pues obviamente eso genera esa fatiga. Algo así también nos pasa a nosotros. Cuando estamos expuestos a un solo estímulo, ¿sí? Y obviamente necesitamos generar esa atención focalizada, pero de una u otra forma, no sé, la diapositiva es muy plana, el profesor tiene un tono de voz que de pronto no nos arrulla, por decirlo así. ¿Mm? O tenemos algunas dificultades para concentrarnos, ¿cierto? Más a nivel individual, que obviamente esa información no va a ser recibida. ¿No? Eso pasa a veces con los diferentes tipos de atención. Existe otro tipo de atención que es la atención dividida, ¿no?, a la que denominan, digamos, que algunos actores, sin embargo, pues hacen más referencia a que es también selectiva. Pero bueno, se las voy a definir. La atención dividida es aquella que tiene dos mecanismos de recepción de diferentes canales, es decir, digamos, visual y auditiva, o visual y motora, ¿sí? Entonces es lo que llaman o lo que dicen que las mujeres hacen, ¿no? Que cocinan y hablan por teléfono al mismo tiempo, ¿sí? Supuestamente a eso hace referencia a la atención dividida. Sin embargo, pues muchos autores refutan esto porque no hay, digamos, que la forma de hacer dos actividades en simultáneo. Pero bueno, digamos que son debates que todavía se están, eh, de una u otra forma, están en auge, ¿no? Con respecto a esta atención dividida. Bueno,
Entonces, tenemos esa forma de actuar frente a esos estímulos externos e internos, ¿no? Y es poder seleccionar nuestra atención frente a ellos, ¿sí? Somos, digamos que tenemos esa capacidad. ¿Mm? La capacidad atencional, ¿sí? Nosotras, de una u otra forma, parece como un músculo, o sea, lo podemos trabajar. ¿Sí? Y esto a través de qué? A través de ejercicios, a través de estimulación cognitiva. ¿Mm? Y por ende tenemos la activación o alerta atencional, que es como ese chip que predispone el cuerpo para enfrentarme a una tarea en específico que necesita altos niveles de atención y concentración. ¿Mm? Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre atención y concentración. ¿Mm? Bueno, con respecto a lo social, ¿sí? La interacción que tengo yo, pues obviamente con el medio y con otras personas. ¿Mm? A lo que podemos de una u otra forma hacer referencia a las teorías de la distracción. ¿Mm? Cómo los diferentes estímulos que están en ese ambiente, que son naturales de ese ambiente, pueden generarme distractibilidad. ¿Mm? Por ejemplo, en los grandes campos deportivos, pues obviamente tenemos espectadores. ¿Mm? Estos espectadores pueden generar distracción en los deportistas. ¿Mm? De una u otra forma estar expuestos a esos estímulos constantemente, pues van a generar que yo de una u otra forma esté adaptado, ¿sí?, a esos estímulos y pueda generar esa inhibición. ¿Sí? ¿Qué es la inhibición? Obviamente el bloquear ese estímulo, el no ponerle atención, ¿cierto? El ignorar, por decirlo así. ¿Mm? Y las diferencias individuales. No todos tenemos el mismo nivel de activación, no todos tenemos la misma capacidad atencional ni la misma capacidad de selección, ¿cierto? Frente a esos estímulos. Entonces, cuando de una u otra forma atiendo grupos, ¿m?, o tengo grupos a mi cargo, pues tengo que empezar a identificar cuáles son esas diferencias individuales. ¿M? Que son, digamos que en esta actualidad, pues son bastante notorias. ¿Mm? Tanto así que hubo un alto porcentaje de diagnósticos con respecto al déficit de atención, ¿no?, en los niños. Pero, pues obviamente se ha involucrado también con respecto a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, dificultades conductuales, ¿cierto? Y se mezcla entonces un tanto con el diagnóstico de déficit de atención. Pero bueno, no vamos a entrar en materia de esto. Es un tanto como para ejemplificar. Y por otro lado, tenemos los aspectos psicofisiológicos. Por ejemplo, el electroencefalograma, que nos ayuda a identificar entonces, ustedes sí, creo que alcanzan a ver acá este dibujito, ¿cierto? Que es la forma en que de una u otra forma, o sea, es la imagen de la forma en que se transmite la información, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá. Entonces acá hay una diferencia a nivel de hemisferios, ¿no? El, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿A qué nos ayuda? Obviamente, pues estos aspectos más físicos, a identificar qué tan rápido es esa velocidad de procesamiento con respecto a la tarea que se está asignando. ¿Listo? Los potenciales evocados, igual son diagramas que nos muestran entonces qué estructuras cerebrales se están activando dependiendo de la tarea que se está solicitando, ¿sí? Y obviamente la frecuencia cardíaca, que es la exigencia a nivel del sistema circulatorio que se está de una u otra forma exigiendo para poder realizar la tarea, ¿no?
Sabemos que el sistema nervioso central y periférico está muy arraigado, ¿sí?, con el sistema circulatorio. Obviamente porque comparten ese oxígeno y se necesita de una u otra forma para enviar, bueno, transportar la información, ¿no? Cuando tenemos dificultades con el sistema circulatorio, digamos, las personas que tienen anemia, que tienen hipoglicemia y dificultades a nivel circulatorio, eh, tienden a desmayarse, ¿no? Y eso tiene que ver con el nivel de conciencia y la falta de oxígeno, ¿no?, obviamente, a nivel circulatorio y a nivel cerebral. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Complejo. Este es más amable, sí. ¿Por qué será? ¿Qué piensan? Tiene un componente subjetivo, ¿sí? Y entendemos desde la subjetividad y obviamente desde este lado, ¿no?, más comprensivo. Obviamente, pues el proceso sensorial y perceptual tiene muchos aspectos más físicos, ¿no?, más fisiológicos. Pero bueno, entonces vamos a entrar a las posturas teóricas que intentan explicar, ¿no?, qué es el proceso de atención específicamente en el deporte, ¿sí? Ya les expliqué un tanto algunos tipos de atención. Sin embargo, estos que están dimensionados un tanto por las estructuras del deporte mismo, estos se parecen, ¿no? Ya ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, Niederfer propone las teorías de los estilos atencionales, ¿sí?, no tipos, sino estilos atencionales. ¿Dados por qué? Por la amplitud, ¿cierto? ¿Qué tanto campo necesito, ¿cierto? O selecciono de ese ambiente, ¿sí? Y la dirección, ¿sí? Es decir, hacia dónde dirijo eh, mi campo atencional. ¿Listo? Amplitud, ¿cierto? Y dirección. Entonces, tenemos dos amplios, ¿cierto?, dentro de esos estilos atencionales. El amplio externo tiene que ver con una evaluación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo esa mirada horizontal, ¿cierto?, de todo el campo. Imagínense ustedes en la posición, no sé, del arquero y ven, digamos que toda la cancha a nivel, ¿cierto?, horizontal. El amplio interno, ¿sí? O sea, si soy el portero, todos aquellos procesos internos que necesito para poder de una u otra forma actuar en ese campo, ¿sí? Entonces, ellos lo denominan como el análisis y la planificación. ¿Listo? Pero también tengo un reducido externo, ¿sí?, que es de una u otra forma cómo actúo, ¿cierto?, en referencia pues a ese campo. Y un reducido interno, ¿sí?, que es como ese arsenal, ¿sí?, específicamente que está dado por esa preparación, ese ensayo mental o ese control. Entonces, Niederfer dice, bueno, esos son como mis postulados. Sin embargo, Morilla y Pérez dicen, pero también necesitamos una dirección, ¿sí? O sea, usted tiene todo ese campo, tanto externo como interno, tiene sus arsenales, ¿cierto? Tiene todas las herramientas cognitivas, ¿cierto?, motoras, pero ¿hacia dónde van dirigidas? Entonces ellos dicen, tenemos una atención extratemporal e intratemporal, que hace referencia obviamente al tiempo en que se ejecuta, ¿sí?
Entonces, obviamente, extratemporal está dado por aquellos estímulos externos, ¿cierto? Y los intratemporales, los que están de una u otra forma, pues guardados. Y la amplitud, atención mantenida y la atención restringida. Digamos que son formas de entender todos los tipos de atención que les indiqué anteriormente. Entonces aquí están mejor explicados, con todo y ejemplos según dócil. Denme un segundito acá, está solito. Entonces, ya les había identificado, ¿no? Entonces, yo les quiero acá dibujar, ¿cierto? Entonces, este somos nosotros. Bueno, acá, de una u otra forma, pues es para explicar. Entonces, la amplitud. La amplitud es esa componente, o sea, qué tanto campo de acción tengo, ¿cierto? En donde voy a actuar. Esta sería la amplitud. ¿Cuál es la dirección? Obviamente hacia dónde va dirigida específicamente, ¿cierto? Nuestra atención. Y entonces ellos dicen, bueno, dócil de una u otra forma, pues obviamente soporta la teoría de Nidefer, pero sobre los aspectos de Guattari y Pons. Bueno, de pronto no quiero que se aprendan tanto pues el nombre de estos autores, pero sí la forma de explicación con respecto al postulado teórico. Entonces esta es la amplitud y esta es la dirección. Entonces él dice, nosotros podemos combinar estos dos aspectos, ¿no? La amplitud y la dirección. En una amplia externa, ¿cierto? Bueno, esperen, yo les hago entonces la división. La amplitud, obviamente, entonces ustedes se imaginan allá el horizonte. ¿Qué quiere decir lo amplio? Obviamente todo el ancho de esa dimensión, ¿cierto? Del horizonte. Pero también puedo tener un objetivo bastante reducido, ¿sí? Entonces mi campo de acción entonces en mi amplio es este pedacito, ¿cierto? Este. Lo mismo pasa con la dirección, ¿sí? Yo no solo dirijo mi atención a lo externo, sino que también puedo dirigir mi atención, ¿cierto? A lo interno, es decir, todo esto que está pasando acá en esta cabecita. ¿Listo? Bien. Entendiendo esto, entonces se pueden hacer las diferentes combinaciones con respecto a esa dirección y a esa amplitud. Entonces, marcador. Entonces, el amplio externo a qué hace referencia. Evaluar la situación con rapidez. Es un tanto como lo que les indicaba con respecto a la velocidad de procesamiento. ¿Listo? Este tipo de atención es requerido por las situaciones deportivas que precisan la percepción de una gran variedad de señales externas al mismo tiempo para poder responder. No sé si han jugado Ultimate. Entonces usted tiene que estar pendiente del compañero al que posiblemente vaya a hacer su pase, por decirlo así, pero también debe estar atento, obviamente, al campo, ¿cierto? Específicamente, y al elemento deportivo. Obviamente, si usted quiere hacer una intersección también, digamos, con respecto a un pase, pues entonces son un estímulo pues es el campo de acción. Otro estímulo son sus compañeros. Otro estímulo es de una u otra forma el tiempo y el espacio en el que está, ¿cierto? Y me falta uno más y es un tanto pues planificar la jugada si usted logra interceptar pues ese pase. Entonces necesitas de ese amplio externo
para poder evaluar la situación con rapidez. ¿Listo? Yo le llamaría velocidad de procesamiento. Pero bueno, son formas de entender los tipos de atención. Ellos nos proponen también que necesitamos algo y es con respecto a un amplio, ¿cierto? Interno, ¿sí? Algo que está pasando acá en la cabecita. Y es analizar y planificar la situación. Entonces, miren que aquí ya hay un conjunto de receptores, ¿sí? Que están analizando allá, ¿sí? Que se deben, obviamente, a un componente interno, ¿cierto? A unos estímulos internos, ¿sí? Que necesitan actuar con rapidez también. Entonces, este tipo de atención es requerido por las situaciones deportivas que precisan información proveniente de la memoria a largo plazo y de los sentimientos inmediatos, tensión, autoconfianza. Este tipo de atención, miren que está dado por un componente más interno, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos que necesitan de una u otra forma llegar a ese almacén, ¿cierto? De memoria y decir, bueno, vamos a empezar a meternos un tanto con ese nivel de activación, ¿sí? Para aquellos que hacen de pronto halterofilia. Obviamente ellos necesitan activar una serie de grupos a nivel muscular, ¿sí? Necesitan de una u otra forma empezar a identificar ese paso a paso, ¿cierto? Para tomar, no sé, el elemento deportivo y poder de una u otra forma, ¿sí? Condicionar pues su cuerpo, predisponer su cuerpo para llegar a esos movimientos perfectos, ¿no? Este hace alusión, por decirlo así, está identificado desde aspectos internos, ¿sí? Miren que no tuve que necesitar de analizar de un campo de acción externo, no tuve que analizar un elemento deportivo, ¿cierto? Que está movilizándose o un compañero. Digamos que eso también depende de la naturaleza del deporte. ¿Qué pasa con los otros tipos de atención? Entonces tenemos el reducido externo, ¿sí? Entonces reducido, ¿sí? Y externo hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Actuar mediante la focalización de la atención en un objeto o situación externa. ¿Sí? Bueno, digamos que aspectos como cuáles, situaciones como cuáles, cuando yo necesito de una u otra forma hacer un gol. Tipo de atención requerido por las situaciones deportivas que precisan centrarse en el objeto o en la situación para ejecutar la jugada planificada. ¿Sí? Muy, muy específico. ¿Sí? En un tiempo y en un espacio también muy, muy específico. Y por último, tenemos la reducida interna. ¿Qué quiere decir? Necesito preparar la ejecución, perdón, mediante el ensayo mental y el control, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos nivel de activación, arousal u otro estado emocional. Estos tipos de atención son requeridos para las situaciones deportivas que precisan ensayar mentalmente y de forma sistemática la ejecución planeada. Por ejemplo, algo que necesita ensayarse mentalmente cuando jugamos ajedrez, ¿cierto? De una u otra forma tenemos que evaluar esa situación, ¿cierto? Específica en ese tablero. Pero yo planeo jugadas, ¿no? Posiblemente si muevo esta, pasa esto, si muevo esta ficha, pasa esto, ¿no? Digamos que desde ese ejemplo. Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? A esta hora de la mañana es difícil. Mentiras. Bien, profe, gracias. Bueno, cualquier duda, inquietud, pues no duden en decirme, ¿listo? Bueno,
El modelo integral de la atención de Boucher nos ayuda entonces a identificar, ¿sí? Los modelos son, digamos que referentes conceptuales, referentes muy gráficos para poder entender ese fenómeno, ¿cierto? Para poder entender ese proceso. ¿Mm? Hemos tratado de identificar pues diferentes modelos a lo largo de las sesiones de clase. Entonces, este modelo, ¿qué dice? Nosotros tenemos unos estímulos, acá lo llaman influencias. ¿Mm? Unas influencias internas y unas externas. ¿Mm? Unos estímulos internos y unos externos. ¿Mm? Nosotros tenemos unas capacidades básicas. Por ejemplo, las que ya vimos, ¿no? Sensación, percepción. ¿Mm? Estas, de una u otra forma, dependen de esas demandas de la actividad, ¿sí? De ese medio ambiente interno y ese medio ambiente externo. Y obviamente pues unos factores ambientales, ¿sí? La naturaleza de esos estímulos. ¿Listo? Acá nos indican que para poder entrar a un nivel de atención, ¿cierto? A un proceso atencional, durante esa ejecución, ¿sí? Tenemos que iniciar con un aerobúsal o un nivel de activación, ¿sí? Que es predisponer el cuerpo de una u otra forma para ese proceso un tanto más complejo que es la atención. O el nivel de procesamiento de la información, ¿sí? También puede estar acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es en sí la atención? Es un proceso que puede ser controlado, ¿sí? Porque tiene ese componente consciente, o acá nos dicen, o es un procesamiento automático, es decir, lo he trabajado, ¿cierto? Lo he habituado y por ende está automatizado. Nosotros tenemos muchos pilotos automáticos, muchas acciones automáticas. ¿Mm? Mm, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos pilotos automáticos? Mm, bueno, voy a poner un ejemplo más cotidiano. Salimos, digamos que de alguna habitación y tendemos a apagar la luz, ¿no? Sin embargo, la luz ya está apagada. Entonces, como que uno dice, ¿por qué apagué la luz si estaba apagada? ¿Sí? Ese tipo de pilotos automáticos. Estamos de una u otra forma habituados a ese estímulo, ¿sí? Que a veces lo repetimos sin una conciencia. ¿Mm? Ese es el proceso automático. ¿Mm? Pasa muchísimo en el deporte, ¿no? Tenemos tantos hábitos motores que de una u otra forma cuando los hacemos conscientes decimos, ah, bueno, sí, eh, lo hizo mal, ¿no? Bueno, no dicen así, pero bueno. Pero es darse a veces cuenta de movimientos que están muy arraigados, pero obviamente los hacemos sin un nivel de conciencia. Esos son los procesamientos automáticos. ¿Mm? Y esto está regulado por un estado emocional. ¿Mm? ¿Esto a qué se debe? A que muchas de las estructuras que están acá identificadas están muy cerca al sistema límbico. Y el sistema límbico, ¿sí? Es el que proporciona, pues obviamente, todos aquellos cambios fisiológicos que van acompañados de una emoción. ¿Mm? Y a los cuales, esa es un gran debate todavía, ¿no? Que las emociones no son emociones en sí, sino estados fisiológicos. ¿Mm? Pero bueno, son debates. ¿Mm? Y esto, ¿cómo se puede identificar? Entonces, bajo unas respuestas observadas. Por ejemplo, el estado facial, ¿cierto? Cómo se fija la mirada, lo que puede verbalizar esa persona, o sea, realizar un autoinforme,
cómo se evidencia la conducta, ¿sí? Una respuesta biológica, por ejemplo, el sudar, ¿sí? Gritar incluso, se activan allá los reflejos. La ejecución misma, ¿cierto? O el acto motor, ¿sí? Y el muestreo de pensamiento, cuando se verbaliza, digamos que algunas de las ideas, ¿cierto? O realmente de lo que está sintiendo esa persona. ¿Mm? Este es el modelo integral de la atención de Boucher. ¿Listo? Bueno, activemos nosotros nuestra atención acá. ¿Quién puede decirme dónde están las tres llaves diferentes? ¿Quién las encontró? Hay tres llaves diferentes en esta imagen. ¿Quién me dice dónde están? Son las cuadradas, profe. ¿Las cuadradas? ¿De qué color son las que tú ves cuadradas? Yo las veo grises. Sí, pero bueno, no, hay tres llaves diferentes y son de un tono de color distinto a las doradas y a las plateadas. Obviamente también tienen una forma diferente. ¿Quién ya las vio? ¿Ninguno? No puedo creer. Pues yo veo unas doradas, pero pues sí Ajá, son ¿qué forma diferentes a las, tienen? como una llave, un candado o algo así. Ujú. Unas llaves antiguas. Es una llave antes. Ajá, acá hay una, bueno, ay, este color no sé. Acá hay una. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde la ven? En la otra esquina y en la mitad. Ajá, muy bien. Rosa, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Súper. Entonces, obviamente nuestro nivel de atención nos está exigiendo bajo varios estímulos. Obviamente, pues acá hay diferentes estímulos con respecto al color, el tamaño, ¿cierto? La forma. ¿M? Y obviamente responden a una exigencia, a una demanda, ¿sí? Y es encontrar algo que es diferente, ¿cierto? A todo eso habitual que hay ahí. ¿M? En esta, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazoncito? ¿Quién ya lo encontró?
¿Quién ya lo encontró? Entrecam. ¿No? ¿Está difícil? Queda de tarea. Queda de tarea. Bueno, entonces el modelo explicativo del procesamiento atencional en el ámbito del deporte. Este es un modelo que propone Dosiri, ¿sí? Un tanto parecido al de Boucher. ¿Mm? Entonces, tenemos acá o partimos de que, obviamente, el componente de un deportista y una situación deportiva, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación? Entonces, como pareciera que estuviera desde lo individual, ¿cierto? Bueno, de lo interno a lo externo. ¿Mm? Entonces, existe, obviamente, un nivel de percepción, ¿cierto? Desde lo consciente, ¿no? Un nivel atencional, ¿cierto? Esa interacción específicamente entre lo interno y lo externo. ¿Mm? Y puede estar dado por una atención selectiva o una atención mantenida, ¿sí? Selectiva es decir que tiene ese componente en el cual yo de una u otra forma elijo o selecciono de todos esos estímulos a los que voy a atender. ¿Mm? Y mantenida, fijo o focalizo, ¿cierto? Esa atención durante, ¿cierto? Específicamente lo que me demande. ¿Mm? Pero acá dice que se necesita de un componente de concentración. ¿Mm? Y acá vamos a identificar entonces cuál es la diferencia. La diferencia está dada por el tiempo, el factor tiempo. ¿Listo? La atención es limitada, ¿sí? Mientras que la concentración necesita de una prolongación, ¿cierto? Específicamente en ese tiempo. ¿Listo? Sin embargo, en todo este procesamiento, ¿sí? En todo esto, hay unos estímulos que son dominantes, es decir, son tan fuertes que de una u otra forma se necesita o se necesita atender. Pero hay otros que son fluctuantes, es decir, van y vienen. ¿Y esto qué puede generar? Este fenómeno que es la desconcentración. Bueno, acá le llaman desconcentración. Distracción. Y rompe un tanto pues el esquema completo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos trabajar atención, el nivel de atención en el deporte? Pues miren todo el proceso que lleva, ¿sí? Y obviamente esto tiene que ver con el ámbito deportivo, ¿cierto? Y obviamente para obtener resultados, para poder tener, ¿cierto? Ese perfeccionamiento, ¿sí? La misma experiencia, ¿sí? El aprendizaje. Bueno, ¿cómo se evalúa la atención? Entonces, yo puedo hacerlo a través de un autoinforme, ¿sí? Es decir, pongo una serie de tareas, obviamente identifico en el deportista una retroalimentación, ¿sí? Entonces él me va a decir, no, mira, en tales tareas tuve dificultades,
en tales tareas me sentí cómodo y obtuve buenos resultados. ¿Mm? Obviamente ustedes saben cuál es la naturaleza de la tarea, ¿sí? Estará enfocada en un nivel de atención selectivo, bueno, un amplio interno, un amplio externo, ¿cierto? Un reducido interno, un reducido externo. ¿Mm? Por medio de la entrevista, ¿cómo? Ustedes van a identificar que en un campo deportivo, pues obviamente hay muchísimos estímulos. ¿Mm? Ustedes pueden realizar una entrevista semiestructurada e identificar si esa persona está atenta a las preguntas, necesita que se las repita, omitió algunos aspectos de la pregunta, no hace contacto visual, está mirando a otros lados, ¿sí? Muy de la observación, ¿sí? Por eso se hace la entrevista. El muestreo de pensamientos, ¿sí? Frente a una tarea. Por lo general uno dice, ¿no? No puedo, o no veo, o no identifico, ¿sí? Dados por estas verbalizaciones. El análisis observacional, ¿sí? No solo se hace en la entrevista, sino que también de una u otra forma lo identificamos en las actividades mismas. ¿Listo? En la naturaleza también de los objetivos o de las metas que ustedes propongan y cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan. ¿Mm? Los test de ejecución, ¿sí? Hay diferentes formas de evaluar la atención. ¿Sí? Por lo general, pues obviamente pues a nivel psicológico y neuropsicológico, eh, nosotros las hacemos bajo tareas muy de papel y lápiz, ¿cierto? Muy de la mesa. Sin embargo, ustedes pueden proponer evaluaciones que sean más de naturaleza de ejecución. ¿Mm? Y los registros psicofisiológicos, que ya los vimos, ¿no? Y es con respecto a la utilización de estos mecanismos más de medición con respecto a esos potenciales evocados o la forma en cómo trabaja eh, el cerebro, ¿cierto? Específicamente de ese deportista. Bueno, este es un video que me gustaría que lo vieran. Esperen. Les voy a dar un tiempito para que lo vean. Ya se les comparto acá en el chat. ¿Listo? Creo que dura alrededor de cuánto tiempo. No me acuerdo. 7 minuticos. Mientras ustedes hacen su pausa activa, son las 8. A las 8:11 más o menos, volvemos aquí. ¿Listo? Entonces, miren el video, identifiquen entonces cuáles son los aspectos más interesantes que este psicólogo deportivo nos indica y ya hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Dura 7 minuticos, 8:11 nos vemos, 8:12. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, si les llegó ahí el enlace, me confirman. Sí, señora. Listo.
Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Es un video bastante explicativo con respecto a estos fenómenos que acabamos de dimensionar, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, Señora, una pregunta, digamos, ahí en el video hablaban de unos focos de atención abiertos y unos focos de atención, eh, pues no tan reducidos abiertos, reducidos, sí. ¿Eso se refiere a qué? al amplio. ¿Al Al amplio? amplio, el amplio es como digamos que como todo ese, como esa amplitud, ¿no? Con respecto al campo de acción, ¿cierto? En el que estoy de una u otra forma o al espacio en el que me movilizo, ¿sí? Sí, sí, Y, sí, sí. eh, estos aspectos del interno y externo, pues obviamente van un tanto direccionados al, hacia donde enfoco esa atención, ¿cierto? Entonces, obviamente, externo, interno, ¿sí? Sí, sí, sí. Mm, eh, ¿Qué puede cambiar? Obviamente, pues digamos que la forma en que tú em, dimensiones o necesitas eh, de esa amplitud, ¿sí? Tú dices, bueno, o digamos ahí, como lo dice el psicólogo, la naturaleza del deporte es que sea en una cancha de tantas dimensiones, ¿sí? Obviamente tú debes ampliar tu foco atencional, ¿sí? A esas dimensiones. ¿M? Obviamente no, pues, bueno, también depende en función, ¿no? De quién. Porque obviamente si tú eres si estás en función de portero, pues obviamente no, tu dimensión es completamente distinta, ¿cierto? A defensa, ¿sí? Porque obviamente pues el portero tiene unos campos o una dimensión y una actuación, ¿sí? Un tanto más reducida que la que posiblemente tenga, ¿cierto? El defensa, ¿sí? Entonces miren que se debe muchísimo a la naturaleza también de la exigencia del deporte y de la función del deportista. ¿Mm? No sé si con eso te respondí o te dejé más. No, sí, profe, sí. Sí, porque Listo. igual pues en el video también aclaraba muchas cosas, lo que tú decías, lo de interna, externa. Ujú. Ellos, digamos, colocaban un ejemplo, era de la hipertrofia. Sí. Entonces ellos Y tienen que tener un foco atencional súper, o sea, no chiquito, pero sí muy reducido, ¿sí? sí, sí, sí. Porque tú, O sea, o sea, no necesitas es como más de una atención más interna. Obviamente tú tienes un elemento deportivo, ¿sí? ujú. Necesitas de una u otra forma atender, pero tú no puedes dejarte distraer, ¿sí? Por otros aspectos como, no sé, el ruido, obviamente, o las palabras que pueda decir otro, o de una u otra forma así, otras personas, que a veces pasa, ¿no? Con los espectadores. Y tú necesitas hacerles o sea, necesitas poner todo tu escucha, tu visión más a el campo interno, más a lo que te puedan decir hasta los músculos, ¿no? Sí, ellos lo Y decían, ellos decían como que era conectar el mente-músculo. ujú, exacto, ¿sí? Entonces, claro, se reduce todo tu componente hablando en medidas, por decirlo así, o en campo de acción, ¿sí? Por eso se habla del reducido y obviamente de la amplitud. Ujú. Bien, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá me confirma si están viendo entonces la pantalla, que ya está cargando. Bueno, ya lo vimos esto ya. Hay unos instrumentos de evaluación de la atención. Yo los tengo acá pues nombrados, sin embargo, eh, ¿qué pasa con estas evaluaciones? No están baremadas, ¿cierto? En población colombiana. Sin embargo, hay ciertas investigaciones que tienen estudios, obviamente, que aplicaron los instrumentos aquí en Colombia
pero obviamente pues hay diferencias poblacionales. Estos son algunos. Sin embargo, yo tengo otros que posiblemente podamos usar. ¿Listo? Estos más como para tenerlos ahí de referente. Bueno, con respecto a la concentración. La concentración entonces tiene ese toque diferencial con respecto a la prolongación, ¿sí? De esos focos atencionales, ¿sí? Atención dirigida, atención sostenida, selectiva, durante un tiempo. Entonces, ese mantenimiento de las condiciones atencionales a lo largo de un tiempo más o menos duradero, según exija la situación a lo que nos estemos enfrentando. William James dice, la focalización y la concentración de la conciencia son la esencia. Por eso hay que fortalecer pues toda la dimensión, ¿cierto? Cognitiva, como llamamos, mental. Porque si nos fatigamos fácilmente con respecto a esos estímulos, pues no vamos a lograr los objetivos. Y a veces nosotros, bueno, un tanto lo que decía Rosa, o sea, si tú de una u otra forma atribuyes a la acción motora, ¿sí? Este error de pronto de conciencia, de concentración, pues obviamente está, o sea, no es coherente con respecto a lo que estás entrenando. Entonces, miren qué tan importante es, ¿cierto? Toda la evaluación específica, toda la dimensión cognitiva. Porque hay errores que obviamente que a simple vista parecieran que estuvieran dados con respecto a la acción motora y no se diferencian entonces de lo que posiblemente esté pasando a nivel cognitivo. Y algo con lo que luchamos es con la fatiga mental, ¿sí? Parecido un tanto a lo que nosotros decimos coloquialmente como pereza, ¿sí? Pero que se debe a algo más orgánico, o sea, algo que está pasando a nivel cerebral. Entonces, esto implica retractarse o abstenerse de algunas cosas a fin de tratar con otras con efectividad. Tengo que inhibir esos estímulos que a veces no, que están dados incluso por el pensamiento, esas limitaciones que nos ponemos, esas barreras a nivel mental, ¿sí? Por ejemplo, el no puedo, ¿sí? El no siento, bueno, digamos que todas estas palabras en negativo. Enfocarse en las señales relevantes del entorno, o la atención selectiva. Eso de una u otra forma hace un ejercicio completo de concentración. A veces nosotros no sabemos elegir, ¿cierto? O seleccionar de los estímulos los correctos. Hacemos caso a otros que obviamente no nos benefician, ¿sí? O que no complementan el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos hacen parte de esa concentración? La conciencia situacional, en dónde estoy, con quién estoy, ¿cierto? Cuáles son los estímulos de ese medio ambiente, ¿sí? Externo, el ambiente interno. Digamos que el aquí y el ahora, ¿no? Lo que estoy viviendo, ¿sí? Obviamente, pues ese espacio también tiene un tiempo, ¿cierto? Y obviamente tiene un nivel de actuación. Eso hay que hacerlo pues a nivel de ejercicio y tomarlo como un hábito. No, es que no vi las gradas o no, es que no vi tal cosa. ¿Sí? Digamos que todos esos aspectos son tanto de la dimensión donde se actúa, ¿cierto? Específicamente en ese deporte. Otro lado que puede generar distractibilidad es cambiar el foco atencional. ¿Sí? Entonces la tarea me exige que cambie, ¿cierto? Esta actividad motora por la siguiente o digamos que por una demanda más alta, o bueno, digamos que se cambie un tanto ese foco. Y por otro lado, el mantenerlo en el tiempo. Esas son características específicas de la concentración. Pero podemos interrumpirla o de una u otra forma hay factores
sociales que también pueden generar esa distractibilidad, ¿cierto? Como lo vimos al inicio de la sesión. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hay un sobreanálisis de la mecánica corporal, ¿sí? No sé hacer lectura o no sé analizar, ¿sí? Cómo está funcionando mi cuerpo, ¿sí? O la mecánica de mi cuerpo. Y eso hay que aprenderlo. Bueno, digamos que ustedes tienen como esa potestad, ¿no? De corregir posturas, de corregir acciones, de corregir, digamos que técnicas, ¿sí? Estrategias. ¿Mm? Pero a veces cuando nosotros, o sea, es un tanto como lo defino yo, como cuando tenemos baja autoestima, ¿no? Entonces tenemos como una percepción errónea de nosotros mismos. ¿Mm? Algo así. Los distractores externos, por ejemplo, los visuales, del entorno, ¿cierto? De los mismos deportistas, de los compañeros, de los elementos deportivos, ¿cierto? De las personas que están allá como espectadores, nuestra familia incluso puede generar esa distractibilidad. La motivación inapropiada. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros tenemos falsas creencias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un partido, en algo que genera un tanto de tensión, ¿cierto? Específicamente, no sé, a esa persona se le olvidó, como dice uno coloquialmente, echarse la bendición antes de entrar al campo, ¿sí? Y la motivación errada es que se le olvidó, ¿sí? Echarse la bendición. Entonces por eso le fue mal en el partido, no puso atención, estuvo todo el tiempo concentrado en que no se echó la bendición, ¿cierto? Y eso pues puede generar una motivación inapropiada, ¿sí? Errónea, ¿sí? Unas falsas creencias. Bueno, la fatiga mental. Fácilmente las personas, o sea, te entran, ¿cierto? Con una curva ascendente y en un cierto punto determinado tienen una caída impresionante, ¿sí? Y no tiene que ver pues con un aspecto físico, sino con un aspecto mental. ¿Sí? Las distracciones internas. Por ejemplo, eh, cuando, cuando no ponemos atención y sabemos que cerramos la puerta, ¿cierto? Le echamos candado, pero como es tan automático, no lo hice consciente, pues cuando voy a mitad de camino, empiezo a pensar, ¿no? Y esos pensamientos que lo acompañan a uno durante todo el día. Dejé la plancha encendida, bueno, conectada, dejé la estufa encendida, la puerta, no sé si le eché candado, ¿sí? Dejé las ventanas abiertas, bueno, en fin, todas estas distracciones que pueden generar pues unos pensamientos concurrentes, ¿cierto? Recurrentes durante muchísimo tiempo. ¿Mm? Esto pasa a nivel también deportivo, con situaciones a veces que son personales, ¿no? Familiares o que generan esa distractibilidad. Atender a los eventos pasados, es decir, estoy expuesto a una situación similar, ¿sí? A una pues pasada, pero obviamente como sabemos que fue o que tuvo una connotación negativa, ¿sí? Tendemos como a repetir lo mismo, ¿sí? O de una u otra forma darle un significado negativo a esa situación. Pasa muchísimo en el deporte, ¿no? Eh, Obviamente, pues dependiendo de esos resultados, ¿sí? Si no logro identificar esa distracción, si no logro inhibir, ¿cierto? O ignorar esos pensamientos, pues obviamente puedo generar unos resultados negativos. O ser muy futuristas, ¿m? Muy imaginativos, aunque pues la imaginación también puede ser buena. Estos eventos futuristas pues también puede generar distractibilidad. ¿Listo? Y ahogarse bajo presión. Eh, las situaciones deportivas generan presión, ¿sí? Es como la naturaleza. ¿Mm? ¿Qué pasa con los deportistas? Cuando no saben controlar, ¿sí?
Cuando hay como una incoherencia entre los pensamientos y toda esta respuesta fisiológica, se puede uno ahogar, ¿cierto? Bajo esa presión. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es esa sensación de ahogo? Que es un tanto la que estábamos identificando. Sí. ¿Qué puede pasar? Entonces, miren, ¿cuáles son las condiciones? Esto no me sirve. ¿Cuáles son las condiciones que llevan a la sensación de ahogo? Primero, algo que es demasiado tensionante, ¿sí? Que tiene un significado pues bastante complejo, ¿sí? Que genera complejidad. Una competencia importante, jugadas críticas en esa misma competencia o una evaluación de los entrenadores, camaradas y padres, ¿sí? Eso puede generar presión. ¿Mm? ¿Qué pasa? Entonces, lo que yo les decía, hay una incoherencia entre esos cambios físicos que obviamente se necesitan, pero que van a tener un aumento de la tensión muscular, un aumento de esa frecuencia respiratoria y un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? No controlada, ¿sí? Como disparada, por decirlo así. Y van a existir unos cambios atencionales. El foco interno, el foco estrecho, ¿cierto? Y la flexibilidad un tanto reducida, ¿sí? Pareciera que tuviéramos como un descontrol, por decirlo así. ¿Y en qué se puede ver? En el quiebre del sentido de la oportunidad y la coordinación. Cuando decimos, ¿por qué no lo vio? ¿Cierto? Tensión muscular y fatiga. Se evidencia, digamos que en ese deportista, que es muy apresurado, ¿sí? Toma decisiones erróneas. Incapacidad para prestar atención a las señales relevantes de la tarea. Pareciera que se quedara en una cosa pequeñita, ¿cierto? Insignificante, y no dimensionara un tanto para poder corregir. Entonces se quedan esos amplios chiquiticos, pequeñitos, ¿sí? Porque obviamente pues esa fatiga, ese descontrol no lo deja de una u otra forma abrir, ¿cierto? O generar ese amplio que se necesita. Entonces es un tanto como la explicación de qué es esa sensación de ahogo. ¿Cómo podemos evaluar la concentración? ¿Sí? Entonces, obviamente bajo un autodiálogo, las técnicas in situ, es decir, utilización de simulaciones, utilizar palabras claves, usar el pensamiento sin juzgar, ¿sí? Establecimiento de rutinas, planificar la competencia, saber a qué me voy a exponer. De una u otra forma eso predispone, ¿no? El cuerpo y predisponiendo pues de una u otra forma conozco a qué posiblemente situaciones me voy a enfrentar. ¿Cómo las logro controlar? ¿Sí? Digamos que ustedes también de una u otra forma tienen que trabajar el control de la respiración, ¿sí? Todo el tiempo. Debería convertirse en un hábito, porque nosotros lo hacemos solo en algunas sesiones, pero debería convertirse en hábito. Cuando nosotros hacemos estiramiento, ¿no? Cuando tenemos ese espacio de reflexión, controlen la respiración, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos el acompañamiento de una, dos o tres, ¿cierto? Pero debería ser completo, llegar hasta los 10, ¿sí? Controlado. Monitorizarse a sí mismo. Nos falta bastante. Nosotros somos muy buenos evaluando y juzgando a los demás, pero nosotros mismos, ¿sí? O los mismos deportistas. Práctica el control visual, ¿sí? Sabemos que es como el componente más amplio de participación, ¿no? El analizador visual. Y dominar las habilidades. Obviamente, pues eso ya hace parte del perfeccionamiento. Bueno, ¿cómo nos fue con nuestro nivel de atención? Bien. Pues, profe, de mi parte, bien. Es chévere. Trabajar la atención es genial.
Bueno, ya que Rosa está súper activa, te voy a poner un ejercicio. Bueno, esperen acá. Listo. Esta es una tarea que se llama Go No Go. Esto lo pueden trabajar ustedes con sus equipos de trabajo, ¿sí? O los deportistas que tengan a cargo, para trabajar el foco atencional y el control inhibitorio. Es decir, que se ignore estímulos, ¿sí? Que no pertenecen a lo que tú necesitas. Entonces, vas a leer, no tengo la oportunidad de pronto, o sea, te voy a poner una presentación PowerPoint, ¿listo? La idea es que lo leas en voz alta las instrucciones y obviamente en voz alta eh, las respuestas, ¿listo? Listo, Bueno, profe. entonces, ¿listo? Tú me vas a confirmar si las ves. Este es un ejercicio pues básico, ¿no? Ahí ves las instrucciones. Sí, Listo. Entonces estas son actividades hacer no hacer o go no go. Sirven para estimular la función ejecutiva de inhibición y flexibilidad. ¿Listo? Y la atención, obviamente. Bueno, esto es más específicamente. Entonces, ¿cuál es la actividad? Es- Esto es fácil, pero tú me vas a decir cómo te sientes y si fue difícil, ¿no? Fácil sí. en la medida en que obviamente está dado para niños, ¿no? Pero bueno, se utilizan también para adultos, no te preocupes. Actividad uno. Cuando aparezca la palabra sí, tú vas a decir no. No. ¿Listo? Cuando aparezca no, tú vas a decir sí. ¿Fácil o difícil? Fácil, creo. El resto de palabras las tienes que leer correctamente, como aparezcan. ¿Listo? Ujú. Vamos a hacer un ensayo. No. Sí. No. Digo sí. Sí. Ni. ¿Lista? Ya ensayaste. O sea, Tuviste un no. error. Ya ensayaste y tuviste un error. ¿Listo? Ese error no quiere decir que pues estés mal, ¿no? Está dentro de los parámetros. Sin embargo, vamos a ver cómo te va en la prueba. ¿Listo? Listo. No. 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 Sí. Su. No. Sí. Sí. Ni. Sí. No. Na. Sí. No. Sí. Mo. No. Sí. Sí. Ni. Muy bien. Vamos para un segundo nivel. Cuando aparezca este color, el rojo, tienes que decir azul. Azul. Cuando aparezca entonces el azul, ¿cierto? El círculo azul, vas a decir rojo. ¿Listo? Listo. El resto los vas a nombrar correctamente. ¿Listo? Vamos a Listo. hacer el ensayo. Azul. Rojo. Amarillo. Azul. Rojo. Listo. Muy bien. ¿Lista? Sí, señora. Vamos. Azul. Azul. Rojo. Azul. Azul.
¿Eso es verde o qué será eso? Rojo, amarillo, verde, azul, rojo, rojo, azul, verde, amarillo, azul, rojo, amarillo, rojo, verde. Muy bien. Y creo que hay una tercera actividad, si no estoy mal. Bueno, y la está tres. Cuando aparezca este dibujo, bueno, acá dice vas a dar un pisotón, pero cuando aparezca el zapato vas a dar una palmada. Vamos a ver si alcanzamos a escucharte. ¿Listo? Para el resto de imágenes no vas a hacer nada. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer un ensayo. ¿Bien? ¿Lista? Sí, pero ustedes me escuchan. Sí, sí se alcanza a escuchar. Ah, bueno. Sí. Listo, vamos. No. Muy bien. Bueno, como los estímulos eran parecidos, pues ahí ya uno como que empieza a equivocarse, ¿no? Entonces solo tenías que responder a los que eran pertenecientes a las instrucciones. Pero bien, pues esté muy bien, Rosa. Vale, Listo. profe, gracias. Entonces, estas actividades, las Go No Go son más rápidas, ¿no? Obviamente, pues acá íbamos al ritmo también de reconocer un tanto el ejercicio y la esencia del ejercicio, ¿no? Esto lo utilizan muchísimo para hacer estimulación cognitiva, también a nivel deportivo. Bueno, aquí ahorita no, bueno, ahorita no se me escapa. Voy a dejárselos en material de complementario de esta semana. Es como una entrevista. Sin embargo, ahí se ven cómo los deportistas están trabajando esa parte cognitiva. ¿No? Eso es lo que me interesa que vean. Y pues obviamente pues son actividades que no generan mayor demanda, ¿cierto? Con respecto a complejidad. No, te está entrenando completamente. Pues obviamente aquí hay unas respuestas y unos comandos más verbales, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos flexibilizar y modificar a algunas que pueden ser demandas a nivel motor, ¿cierto? Entonces, cada vez que veas el punto azul, vas a levantar la mano derecha y cada vez que veas el rojo, vas a levantar la mano izquierda, ¿sí? Y obviamente trabajamos allí aspectos motores. ¿Mm? Pero bien, chévere. Mm, Deme un segundito.
Bueno, no sé quién más quiere participar en esta o si le toca a Rosa otra vez. Yo, profe. Listo. ¿Quién me dijo yo? Omar. Omar. Hola, Omar. Listo. Entonces, este es un programa de rehabilitación en atención, sin embargo, pues sirve para hacer estimulación cognitiva. Pero lo que me interesa de este ejemplo es que ustedes identifican cuáles son esos tipos de otra clasificación que existe con respecto a la atención. Entonces, miren, tenemos esta que es atención focalizada. Es como muy básica. Entonces, pulsa en cada elemento deportivo e identifica el nombre. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Pelota de golf. Bueno, digamos que este ejemplo pues es muy básico. ¿Listo? Pero bueno, me gustaría entonces que Omar identificara acá pues el nombre de esos elementos que logra identificar. Listo. O sea, ¿qué ves? Rápido. Mejor dicho. O sea, veo un balón de fútbol, balón de Ajá, voleibol, un balón de baloncesto, una pelota de tenis, una ajá, raqueta, un guante de béisbol, un bate de béisbol, un piñón de bicicleta, un balón de fútbol americano, sí, una pelota de ping-pong, una raqueta de ping-pong, un palo de golf, un casco de bicicleta, una, ¿qué? Como una bola de hockey. ¿disco? Sí, es. Bien, Y claro, si una ustedes se dieron cuenta, señor, pelota de béisbol. Y ya. listo. Si ustedes se dieron cuenta, pues Omar hizo una búsqueda, no tenía como una organización, sino de aquí, ¿cierto? Miraste a un lado, al izquierdo, derecha, izquierda. Bueno, esa es la forma de pronto en que organizas a veces las lecturas. Eso es interesante. Ahora vamos para, la anterior fue una actividad de atención focalizada, que es, ¿cierto? Bajo un estímulo, ¿cierto? Obviamente pues acá hay un conjunto de elementos deportivos, ¿m? Y obviamente lo único que tenía que hacer era nombrarlos, ¿sí? Pareciera que esta atención focalizada pues estuviera en torno solo a ese fenómeno en que se dirige, ¿no? Para la atención alternante. Entonces, en esta prueba hay números y símbolos. Debes pulsar siguiendo la secuencia numérica y alternar con un símbolo. ¿Mm? Bueno, esto es de hacer. Sin embargo, tú me vas a decir el camino por el cual vamos a trabajar. La idea es que tengas un orden, el que tú quieras, pero que sea organizado, ¿listo? Y tú me vas a decir entonces que vamos destapando. El 1. El uno, listo. Luego, ¿a dónde vamos? A la I. Bueno, tienes que ir alternando, ¿listo? Y no. Entonces acá dice que mires hacia arriba. El de arriba, entonces. No. Los cubiertos. Entonces, entonces, mira, tienes que ir alternando entre número y símbolo. Entonces tú ya Listo. hiciste el uno y Sí. pasaste a Y este. miro hacia arriba. ¿Qué Listo. seguiría? El 6. Seguiría el 2. Al 2. Listo, bien. Luego otro símbolo, El ojo. el El- ojito. sí. Saca la lengua. Ya. Listo. ¿Qué seguiría? El 3. Bien, muy bien. Luego, La estrella. dedo pulgar arriba. Sí. El Listo. 4. Muy bien. ¿Qué sigue? El de interrogación. El de interrogación. Salta. Listo.
¿Qué sigue? 5. Bien. ¿Qué símbolo? H. Sacude tu mano izquierda. El 6. Bien. Los cubiertos. Grita. Ah. ¿Cuál 7. sigue? 7. Bien. La lonchera. Levanta la mano derecha. Sí. El 8. Bien. El corazón. Listo. Señala tu nariz. Y el 9. Y el 9. Bien. Súper. Entonces, la atención alternante, pues obviamente nos pone en evidencia, ¿cierto? Que tenemos que seguir una secuencia numérica, pero obviamente también tenemos que estar pendiente de otra tarea y es con respecto a no sacar o no, sí, destapar un símbolo que fuera, ¿cierto? Igual. Entonces, bien, muy bien. ¿Cuál sigue? La atención sostenida. Ah, bueno, aquí ya no me deja. Debe estar eliminada la actividad. Bueno, vamos en... La atención selectiva. De un clic sobre las imágenes de la parte inferior que creas que son iguales a la imagen de muestra de la parte superior. ¿Mm? Entonces acá, ¿cuáles son iguales a la de arriba? La sexta y la sexta y la 12. Ajá, muy bien. Y la 12. ¿Cierto? Es muy... Observa la siguiente imagen. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántas personas tienen las manos arriba? Creo que 4. Bueno, 4. ¿Cuántas personas tienen puesto el reloj? Un reloj. Como 3. ¿Y cuántas personas tienen puesta gafas? Creo que 2. Listo. ¿Cuántas personas tienen manos arriba? Una, dos, tres. Bueno, 4. Bien. ¿Cuántos tienen reloj? Una. Error. Y gafas, 2. Bueno, ahí acertaste. Muy bien. Lee el siguiente grupo de palabras. Garaje, natación. Colegio, pimienta. Cuaderno, ciencias sociales. Camiseta, indio. Fútbol, pincel, matemáticas, iglesia. Muy bien. ¿Cuáles eran las materias de colegio? Ciencias sociales. ¿Y cuáles eran los deportes? Fútbol y natación. Vamos a ver. Ciencias sociales, matemáticas. Creo que son las únicas dos. Y dijiste natación y fútbol. Bien. Mm, Bien. Observa la siguiente secuencia. Listo. ¿Listo? Tienes que dar clic sobre los recuadros que correspondan a la secuencia que acabaste de observar. ¿Cuál? A la secuencia. Sí. ¿Te acuerdas esa Sí, 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 sí. qué cuadritos Entonces, estaban los cubos? de arriba hacia abajo. De arriba El hacia abajo. segundo, no, no, de arriba hacia la derecha. El segundo. ¿Este? ¿Esta fila? Sí, la primera fila, los 3 primeros. No, 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 no. Los 3 segundos, el segundo, El tercero y segundo. cuarto.
No, tercero y estos dos. no, ¿Sí? no. ¿Este? El segundo de la primera. El No, segundo de la primera, ¿cuál? ¿Fila o columna? fila. Fila, el segundo, este. No, 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 no. Bueno, sí, ¿O este? ese, ¿Este el que se... siguiente, ¿Así? sí, ese. No, incorrecto. Ah, no, entonces no sé qué toca hacer. ¿Cuáles estaban oscuritos? Los tres de abajo, pero no sé Estos por qué tres. en este ahí. Este está bien. Bien. Ah, bueno, Estos estaban en blanco y estos estaban en blanco. De estos de la mitad, ¿cuáles estaban los oscuros? dos del centro, pero no sé es Ah, por qué correcto. aparece ese con doble clic, con doble. No, pero ahí lo hiciste bien. Muy bien. Observa la siguiente secuencia. Sí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo. El segundo de la primera fila, el tercero de la segunda fila. No, en hilera. Así, Segundo, ¿sí? no, el ¿Así ya? segundo, no, segundo, ¿Horizontal o vertical? vertical. Horizontal. El segundo, este. No, vertical, Ah, vertical, segundo. segundo, este. Sí. El tercero de la Correcto, muy siguiente, bien. Acá, este. tercero, Correcto. segundo y primero. Segundo, bien. Primero, No, el incorrecto. primero de la última. Ah, ok, bien. Ahora sí, súper. Atención dividida. Bueno, esta ya es encendiendo la cámara, pero bueno, no les avisen para que pudieran hacerlo. Esto es genial y es súper compleja, pero bueno, después la hacemos. Después la hacemos. Bueno, bueno, bien, bien por los que participaron. ¿Cómo se sintieron? ¿Muy evaluados? No, bien, profe. No, son ejercicios hasta muy divertidos, por decirlo así, ¿no? Generan reto, generan complejidad a nivel mental, pero están trabajando, ¿cierto? Esos procesos que necesitamos también para el ámbito deportivo. ¿Mm? Lo vemos así como muy de papel y lápiz, como muy del hacer, pero estamos trabajando completamente el proceso atencional, ¿no? Que es bastante importante. Bueno, ¿cómo van con los mapas mentales? ¿Han podido avanzar? ¿Les falta? Profe, Pues yo de mi envié, parte, Señora, pues yo ya creo que lo terminé, profe. faltaría solo el de hoy, el componente de hoy, que es atención y ya. Sí, señora. Listo, bien. ¿Cómo va Diego? ¿Cómo va Lina? ¿Cómo va Omar? profe, yo lo envié, pero me tocó en dos partes porque lo que yo utilicé me decía que no dejaba usar más caracteres. Entonces ahí se lo envié, Listo, pero en dos partes. listo, no hay lío. Esa es la evidencia, vale. Bien. Profe, no, solo me faltaría el de hoy. Listo, listo. Ok. Y Diego, ¿cómo le fue? Bueno, espero bien. Listo, entonces para esta semana que tenemos, la idea es que me compartan el enlace o el documento completo que quede como evidencia, ¿cierto? Ya con el tema atencional. Pero dentro de 8 días vamos a tener un tiempito antes del parcial para que lo puedan socializar. ¿Listo? ¿Qué va a tener esa socialización? Obviamente, pues la organización que le dieron a sus conceptos, obviamente porque utilizaron ciertas imágenes, porque de una u otra forma asociaron esa imagen con el contenido.
los conceptos que trabajaron allí, porque fueron interesantes, porque de una u otra forma los relacionaron, no sé, con otra temática, o digamos cómo le dieron esa organización a su mapa mental. Y de allí obviamente que se llevan, ¿no? Pues el constructo, específicamente el conocimiento que lograron identificar a lo largo de estas sesiones. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, no nos demoramos pues mucho y obviamente pues la idea es que se preparen para el parcial esta semanita. Bueno, hoy es jueves, la idea es que hoy ya les deje compartido como el material eh, o las diapositivas que logramos identificar en este tiempo, ese soporte pues más técnico, por decirlo así, conceptual. Y pues nada, nos vemos entonces dentro de 8 días, ahí con tiempito para que puedan desarrollar su parcial, ¿listo? Listo, profe, va a ser a las 7 igual, Profe, el o parcial. sea, vas a dejar Sí, a las 7 de la mañana nos vemos, señora. el parcial va a ser el próximo jueves Sí, o lo vas a dejar hoy montado. no, es el jueves. Todos deben presentarlo el mismo jueves. Ah, listo, ¿Listo? profe. Bueno, vale. Profe, ¿tú podrías subir las diapositivas a la plataforma, por favor? Sí, se las voy a dejar en la semana 6, ¿listo? En el material de consulta. Material complementario, perdón, de la semana 6. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Sin embargo, yo ahí les escribo se los dejo, ¿qué? Les dejo escrito que ya lo hice en el grupo de WhatsApp. Profe, por casualidad, ¿tú llamaste lista? Sí, sí, yo llevo la lista siempre como al final de la sesión, para que lo tengan ahí en cuenta. Te adelantas entonces en el pedacito que no pudiste estar, ¿vale? Bueno, gracias, profe. Bueno, listo. Listo, chicos, entonces pues no siendo más, nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, inquietud, pues no duden en escribirme. Yo estoy aquí pues atenta. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Chao. Listo, profe, Bueno, gracias. chao. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Gracias, profe, buen día. Chao. Buen día.